A continuación, desaparece una mujer y su familia cree que se ha ido de juerga. Michelle no se iba a ir dejando a los niños. Los investigadores descubrieron que algunos de sus amigos tenían un pasado oscuro. Lo condenaron por violación e intento de asesinato en Arizona. Pero sin cadáver, la policía no tenía pruebas contundentes, hasta que un sospechoso cometió un pequeño error. Llamaron diciendo que podían haber encontrado un cadáver o algo cerca de su finca, y él dijo que no era posible. Un momento, ¿qué quieres decir con que no es posible? Una fría mañana de septiembre, en el pequeño pueblo de Owego, al norte del estado de Nueva York, Cal Harris se despertó temprano, como de costumbre, para ayudar a sus dos hijos a prepararse para el colegio e ir al trabajo. Harris era propietario de varios importantes concesionarios de coches en el pueblo, pero aquella mañana descubrió que su mujer no había vuelto a casa la noche anterior después de su trabajo como camarera. No era algo muy sorprendente, ya que cada uno llevaba su vida y estaban preparando los papeles para el divorcio. Seguía en casa por los niños y dormía en el sofá del salón. Cal contó a la policía que Michelle, a veces, salía después del trabajo, aunque no solía pasar fuera toda la noche. Michelle iba a casa todas las noches para ver a los niños antes de que se fueran al colegio, así que estábamos todos muy preocupados. Encontraron la furgoneta de Michelle a 800 metros de su casa, en una de las entradas de la inmensa finca en la que vivían. Las llaves todavía estaban puestas, pero nada de esto indicaba necesariamente que estuviera de juerga. Él pensó que ella había conocido a alguien a la entrada de la urbanización y se había ido a tomar una copa dejando la furgoneta allí y todavía no había vuelto. No encontramos sangre ni daños en el vehículo. La policía tampoco encontró nada sospechoso en la casa. Miramos donde quisimos y entramos en todas las habitaciones de la casa, pero no encontramos nada extraño. Los policías y sus perros, incluso los buzos de la policía, buscaron por toda la finca de 100 hectáreas que tenían los Harris. Aquello supuso más complicaciones de lo normal. Había gran número de pozos hechos, así que pensamos en usar una cámara subacuática para buscar en todos ellos, mientras realizábamos búsquedas organizadas por los bosques. Tenían helicópteros, buzos en el lago, pero nada, nada de ropa. Ni sangre, ni huesos, ni nada. No encontraron literalmente ni rastro de ella fuera de la casa. La policía repasó todo lo que había hecho Michelle la noche anterior. Trabajaba en un restaurante de la zona y sus compañeros dijeron que se fue de allí a las 9 de la noche cuando terminó. Pero no se fue sola. Salió con uno de los cocineros, Michael Hakes. Los investigadores policiales interrogaron al señor Hakes y les dijo que se había despedido de Michelle Harris aquella noche en el aparcamiento y que no había vuelto a verla. Las cámaras de seguridad del aparcamiento del restaurante no pudieron confirmarlo. Pero Hakes tenía una coartada. Dijo que se había ido directamente a casa de su novia. Hablamos con ella y le preguntamos si el señor Hakes le había pedido que se inventara la coartada o que mintiera a la policía. Pero ella dijo que no, que aquella noche fue a su casa después del trabajo y pasó allí toda la noche. La novia de Hakes explicó que él había llegado a su casa sobre las 9:45 de la noche. Pero si Hakes había salido del restaurante a las 9 en punto y su novia vivía a tan solo 15 minutos de allí, había un periodo de 30 minutos para el que no tenía coartada. Además, cuando se investigó el pasado de Hakes, se descubrió algo sorprendente. A Michael Hakes le habían condenado por violación e intento de asesinato en Arizona y había pasado 10 años en la prisión del estado de Arizona por aquello. En esa época llevaba un año en libertad. Los jefes de Hakes del restaurante no sabían que tenía antecedentes por agresión sexual y, al parecer, Michelle Harris tampoco. No sé si conocía su pasado, pero pronto supimos que había ocurrido algo parecido a aquello. La policía del estado de Nueva York estaba desconcertada por la desaparición de Michelle Harris. Solo sabían que no había vuelto a casa después del trabajo y que su coche abandonado estaba a unos 800 metros de su casa.
Michelle salió del restaurante donde trabajaba con un compañero, Michael Hakes, un expresidiario con antecedentes por agresión sexual. Aunque en aquel momento nadie sabía de su pasado delictivo. Ya había pagado por lo que había hecho y estaba en libertad, intentando rehacer su vida. Pero cuando te encuentras a alguien así, sueles pensar, si ya lo ha hecho una vez, podría volver a hacerlo. Cuando se analizó la furgoneta de Michelle, los criminalistas encontraron dos tipos de huellas dactilares en la puerta del conductor. Aquello era de gran importancia para el caso. Las huellas no coincidían con las del compañero de trabajo de Michelle, Michael Hakes. Así que la policía pidió el registro de llamadas del móvil de Michelle y ahí pudieron ver que un hombre que se llamaba Brian Early había llamado a Michelle la noche que desapareció. La llamó al móvil aquella noche y le dejó un mensaje pidiéndole que se pasara por su casa. Brian Early y Michelle Harris llevaban viéndose un año. Él se había venido al norte del estado de Nueva York de Filadelfia para estar más cerca de ella. Ella le veía como un buen partido y los dos se querían mucho. De hecho, estaban avanzando en la relación paso a paso. Cuando la policía interrogó a Brian, admitió que había visto a Michelle la noche que había desaparecido, pero dijo que se había ido de su casa sobre las 11 de la noche. Dijo que la acompañó al coche, le dio un beso de despedida y ella se fue en su furgoneta. Esa fue la última vez que la vio. Y esa, según creemos, fue la última vez que se la vio con vida. Los analistas de huellas dactilares descubrieron que las huellas de Brian Early coincidían con las que se encontraron en la puerta del coche de Michelle. Pero Brian Early dijo que aquello era normal, porque se había apoyado en la puerta para darle un beso de despedida a Michelle e insistió en que eso había tenido lugar en el aparcamiento de su urbanización. A pesar de que se sabía que Brian había sido la última persona que supuestamente había visto a Michelle, la policía también tenía que considerar la posibilidad de que el casi ex marido de Michelle pudiera tener algo que ver. Michelle y Cal se estaban divorciando, y esto podía conllevar muchos gastos para él. Cal Harris tenía 6 concesionarios y le iban muy bien. Cal había realizado una oferta de acuerdo extrajudicial de $750.000 que ella no había aceptado. Y poco antes de la desaparición de Michelle, llegó una orden del juez solicitando una valoración independiente de los negocios de Cal. Solo la valoración ya podía costarle unos $30.000. Creo que cuando recibió la carta certificada de los $30.000 del contador público, se enfadó mucho. Nunca he oído a nadie que se esté divorciando, ni hombre ni mujer, a quien le guste dar dinero a la persona que se va. Eso nunca es agradable, independientemente de la situación que tengas. Cal Harris también tenía su historia propia. Y para sus vecinos, no era ningún secreto. Vimos el lado oscuro de aquel hombre. En sus relaciones anteriores había tenido problemas de violencia de género y comportamientos controladores. Así que la policía llamó a Cal Harris, al novio de Michelle, Brian Early, y al cocinero del restaurante, Michael Hakes, para realizarles la prueba del polígrafo. Pero uno de ellos se negó. Cuando la policía pidió al novio de Michelle Harris, Brian Early, que se hiciera la prueba del polígrafo, la realizó con mucho gusto. Pasó el examen. Siempre que le necesitábamos para muestras de ADN, huellas o interrogatorios adicionales, acudía sin problema. El cocinero del restaurante, Michael Hakes, un exconvicto por agresión sexual, también se sometió a la prueba del polígrafo y él también la pasó. Pero el abogado del casi exmarido de Michelle, Cal Harris, se negó tajantemente a permitir que su cliente realizara la prueba del polígrafo, al menos a que realizara la que solicitaba la policía. Obtuvimos una orden y pusimos un GPS en su vehículo. Así que sabemos que se fue a otro lugar dentro del estado a someterse a la prueba del polígrafo. Se lo realizó un investigador privado que él mismo había contratado. Entonces, Cal Harris dijo algo que levantó sospechas entre los investigadores. Fue algo que comentó sobre la furgoneta de Michelle. Dijo, tengo que devolverla al concesionario porque quiero que la retoquen y la limpien para volver a ponerla a la venta. En otras palabras, Cal pensaba vender la furgoneta de Michelle lo antes posible. Pero eso es
Espera, ¿en serio? La verdad es que no era normal. Algunos de los amigos de Michelle dijeron a la policía que Cal la amenazó una vez cuando se enfadó por lo de su futuro divorcio. Cal dijo, ya sabes que si te quisiera matar no necesitaría una pistola. Y si al final te mato, no te encontrarán nunca. Era bastante abierta en cuanto al despreciable miedo que sentía por Calvin y a lo que él estaba dispuesto a hacer para evitar el divorcio. Michelle dijo a su familia que la única razón por la que seguía en la casa era porque podía perder la custodia de sus hijos si se iba. La habrían acusado de abandono del hogar. El juez del divorcio, la persona encargada de aquello, le dijo que tenía que quedarse allí. Michelle y Cal se conocieron cuando Michelle consiguió un trabajo en uno de los concesionarios de Cal. Llevaban 11 años casados, pero habían tenido problemas desde el principio. Él le había sido infiel varias veces. Sorprendentemente todas se parecían bastante a Michelle. Eran todas rubias, pequeñas y muy guapas. Entonces, él le pidió que fueran a terapia matrimonial, pero cuando tenían la terapia, ella iba y él no aparecía. Los amigos dijeron que la necesidad que Cal tenía de controlar la relación era incontenible y el divorcio no cabía en sus planes. El 11 de septiembre, muchos aspectos de la vida de Cal estaban fuera de su alcance. No podía controlar a su mujer ni a los niños, y para una persona con su temperamento podemos imaginar que esto era inadmisible. Pero el 12 de septiembre todos esos aspectos volvían a estar bajo su control. Los investigadores habían realizado una búsqueda superficial en la casa el día que Michelle desapareció. Sin embargo, ahora, 3 días más tarde, enviaron a los analistas forenses. De nuevo, no había nada que pareciera inapropiado, hasta que entraron en la cocina y vieron lo que parecían pequeñas gotas de sangre en la pared. Las supuestas gotas de sangre que vi eran casi de 1 milímetro de tamaño. Y en uno de los embellecedores de la puerta había algunas con forma de U y tenían una zona limpia en el centro. Esa forma de U se crea cuando se mezcla agua con la sangre, ya que los bordes de las manchas se secan más rápido. Aquello era un indicio de que podían haber limpiado. El tamaño de las manchas que no se habían limpiado era incluso más esclarecedor. Se trata de salpicadura de sangre a velocidad media y se produce cuando un objeto golpea un cuerpo más de una vez con una fuerza extrema. En muertes por paliza o por patadas, es donde se ven manchas de sangre a velocidad media o salpicaduras por impacto. Cuando los investigadores levantaron la alfombra que había en la entrada de la cocina, encontraron mucha más sangre. Steve Anderson contó como entre 78 y 80 manchas de sangre diferentes, y muchas de ellas también eran de 1 milímetro o menos. Eso indicaba que se había producido algún tipo de asalto en la zona de la cocina. No se descubrió el arma. Sin embargo, los investigadores encontraron más pruebas de la limpieza en el garaje. Había indicios de que se había fregado el suelo porque había restos de sangre en algunos de los bordes de la pintura descascarillada, pero en otros no. Las pruebas de ADN indicaron que la sangre pertenecía a Michelle. Lo confirmamos con el cepillo de dientes de Michelle Harris, ya que de él sacamos muestras de su ADN. Con esto se empezaba a completar el rompecabezas de lo que le podía haber pasado. Pero faltaba una pieza muy importante del rompecabezas: el cadáver de Michelle Harris. Y sin él, la decisión de llevar el caso a juicio iba a ser complicada. Un jurado popular es imprescindible. Nunca sabes lo que van a hacer. Supongo que por naturaleza, sin el cadáver no se puede saber si se ha cometido el crimen. ¿Cómo se puede demostrar si aparecen dudas razonables? La prueba de las manchas de sangre indicaba que Michelle Harris había sufrido un ataque en su cocina, aunque también se encontró sangre de la víctima en el suelo del garaje. La cantidad era difícil de saber. No puedo ofrecer una cantidad exacta de la sangre que había allí originariamente. Nosotros solo vimos los restos. La única pregunta era: ¿dónde estaba el cuerpo? Su casi exmarido, Cal Harris,
tenía un móvil ya que el inminente divorcio le iba a costar mucho dinero. Además, había realizado muchas declaraciones incriminatorias ante sus amigos. Estuvo en un picnic familiar después de que ella desapareciera y llamaron diciendo que podían haber encontrado un cadáver o algo cerca de su finca. Y él dijo que no era posible. Un momento. ¿Qué quieres decir con que no es posible? Mientras seguían buscando el cadáver de Michelle, Cal continuó con su vida. En unos días vendió la ropa de Michelle y siguió viendo a su novia. Le pidió a su novia que fuera a su casa el día del cumpleaños de Michelle, a finales de septiembre, y ella tenía miedo de que Michelle volviera a casa, pero él le dijo, no te preocupes, no va a volver. Los investigadores no encontraron sangre en ninguno de los vehículos familiares. Curiosamente, Cal había lavado su camioneta en el concesionario el día que Michelle había desaparecido. No obstante, si Cal era el asesino, ¿cómo había sacado el cuerpo de Michelle de la casa? Pudo meterla en una bolsa de basura o envolverla en una sábana. No lo sabemos. A pesar de que los abogados de la acusación solicitaron la detención de Cal Harris y le acusaron del asesinato de Michelle, esperaron varios años para llevarle ante los tribunales. Tenían miedo de que la defensa arguyera que Michelle seguía viva. Queríamos evitar ese argumento de la defensa, que dijeran que, por lo que sabían, ni siquiera estaba muerta. Fue difícil para la familia de Michelle convivir con el hecho de que Cal estaba en libertad bajo fianza, esperando el juicio. Veíamos a nuestros nietos en sus fiestas de cumpleaños y cosas así, y él nunca nos miraba a la cara, no miraba a los ojos ni nada parecido. Eso casi te indicaba que tenía algún tipo de relación con el asesinato. Contrató muy buenos abogados, muy competentes. Yo solo pensaba, espero que tengas pruebas suficientes, porque está claro que a él le defenderá el mejor bufete de abogados. A pesar de la falta de pruebas, había un hecho irrefutable. Cal era la única persona que tenía algo que ganar con la muerte de Michelle. Incluso sin el cuerpo, los abogados de la acusación estaban convencidos de que las salpicaduras de sangre de Michelle podían ser la prueba de que había sido asesinada. Aunque no era el caso más claro del mundo, merecía un juicio y se lo debíamos a ella y a su familia. Los abogados de la acusación creen que Cal estaba en la cocina cuando oyó la furgoneta de Michelle entrar en el garaje. Posiblemente estaba enfadado porque el juez que llevaba el divorcio había solicitado una valoración independiente de sus negocios que le iba a costar $30.000. Cuando Michelle entró en casa, Cal la atacó. La golpeó con un objeto contundente al menos 2 veces, produciendo las salpicaduras de sangre que se encontraron en el suelo de la cocina. Los restos de sangre del embellecedor de la puerta demuestran que golpeó a la víctima, por lo menos una vez más, cuando ya estaba tumbada. Las pruebas demuestran que llevó a Michelle al garaje, donde también sangró en el suelo de cemento. Los abogados de la acusación creen que introdujo el cadáver en una bolsa de plástico y lo metió en la parte trasera de su camioneta para luego enterrarlo en algún lugar dentro de su inmensa finca. Ya de nuevo en la casa, llevó la furgoneta de ella a la puerta de su propiedad, a unos 800 metros de distancia, y la dejó allí. Los investigadores creen que quería llevar la furgoneta más lejos, pero no quería arriesgarse a que le vieran volviendo a casa a pie, ya que eso sería difícil de explicar. Cuando volvió a la cocina, intentó limpiar la sangre, pero había demasiada. La sangre indicaba el lugar donde se había cometido el crimen, y ese lugar estaba bajo el control de Cal Harris. Para ser una persona que quería que todo estuviera en orden, cuando limpió la sangre no lo hizo demasiado bien. Cuando Cal Harris fue juzgado, subió al estrado en defensa propia. Cuando sus declaraciones no cuadraban con las de los demás testigos del caso, básicamente les acusó de mentirosos. Dijo que habían mentido sobre hechos críticos para el caso, solo para ir en su contra. El jurado también descubrió que, según el registro telefónico de las llamadas realizadas con el móvil de Cal,
Él no había llamado a Michelle a su móvil la mañana en la que desapareció. Otras veces, cuando salía hasta tarde o no volvía a casa, él la llamaba numerosas veces al móvil para que regresara. Yo soy de la opinión de que lo tenía todo planeado. Había pensado en cómo podía hacerlo, dónde hacerlo y dónde dejar el cadáver. Cal Harris fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a 25 años de cárcel. No sé si le podría haber juzgado sin la sangre, pero después de oír todo lo que oí, no sé si el resultado habría sido diferente. No hacían más que solicitar el cambio de juzgado, pero creo que aunque se hubiera ido a Egipto con todas las pruebas que había recogido la policía y de la forma en que King lo presentó, le hubieran declarado culpable en cualquier sitio. Por desgracia, todavía no se ha encontrado el cadáver de Michelle. Si nunca has estado allí para verlo, no te puedes imaginar lo grandes que son los bosques. Hay caminos de arena y sendas, y no tienes ni por qué salir a la carretera. No hace falta que pases por delante de ninguna casa. Solo hay árboles y caminos de arena. Yo creo que está por allí en algún sitio. Siempre lo buscaremos. Seguimos recibiendo teletipos. Las muestras de ADN y los informes dentales de Michelle están en las bases de datos internacionales. La gente nos sigue llamando con pistas y teorías y hablamos con todo el mundo. Hasta los psiquiatras nos siguen llamando con ideas. Así que la